Hola amigos, hoy vamos a resolver un circuito RC. De nuevo vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las bobinas y los capacitores, cómo se comportan cuando están cargados y cuando están descargados. Entonces las bobinas se comportan, una bobina cuando está cargada se comporta como un cortocircuito. Si observamos acá es un interruptor cerrado. Y cuando está descargado se comporta como un circuito abierto. Si observamos acá, observamos un interruptor abierto. Un capacitor, a diferencia de la bobina, cuando está cargado se comporta como un circuito abierto. Si observamos acá, vemos que hay un interruptor abierto. Y cuando está descargado, se comporta como un cortocircuito. Como observamos acá, observamos un interruptor cerrado. Listo. También observamos que el voltaje en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y la corriente en el condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. También tenemos que el estado transitorio, cuando hablamos de estado transitorio en análisis circuital, nos estamos refiriendo a intervalos cortos de tiempo, mientras que el estado estable se refiere a intervalos extensos de tiempo. También repasamos las condiciones de continuidad, las corrientes en la bobina, en un, digamos, t igual a 0 menos, igual a un t igual a 0 más. T igual a 0 más se refiere a un instante después de que se cerró un interruptor, se cerró o se abrió un interruptor. Y t igual a 0 menos es el instante en el cual se va a abrir o cerrar un interruptor. Entonces, acá la condición de continuidad es que la corriente en las bobinas no se modifica, no cambia en intervalos cortos de tiempo. Lo mismo ocurre con el voltaje en el condensador. En intervalos cortos de tiempo no se presentan cambios bruscos de voltaje en el condensador. Muy bien, ahora vamos a trabajar con nuestro primer circuito de hoy. Hallar el voltaje en el capacitor 1 y en el capacitor 2. Entonces observamos acá, el capacitor 1 es igual a 2 microfaradios y el capacitor 2 es igual a 3 microfaradios. Nuestro circuito consta de una fuente de voltaje de 72 voltios, un interruptor que se cierra en t igual a 0 segundos, una resistencia de 2 ohmios, un capacitor 1 de 2 microfaradios, una resistencia de 7 ohmios, una capacitancia 2 de 3 microfaradios y una resistencia 3 de 8 ohmios. Muy bien, entonces vamos a resolver nuestro circuito. Entonces vamos a resolver la siguiente tabla. Entonces en esta columna están las variables, el voltaje en el condensador 1 y el voltaje en el condensador 2. En el estado transitorio tenemos los tiempos, t igual a 0 menos, que es el instante justo antes de cerrar el interruptor, t igual a 0 más, que es el instante justo después de cerrar el interruptor, y tenemos el estado estable, que cuando el tiempo tiende a infinito. Muy bien, entonces vamos a solucionar nuestro circuito. Entonces, en t igual a 0 menos, tenemos que los capacitores están descargados. Cuando los capacitores están descargados se comportan como un cortocircuito. ¿Por qué están descargados? Porque acá el interruptor está abierto, entonces todos los otros elementos del circuito se encuentran descargados. Muy bien, entonces tenemos que en t igual a 0 menos el voltaje en el capacitor es igual a 0 voltios, en el capacitor 1 es igual a 0 voltios y en el capacitor 2 es igual a 0 voltios. Muy bien, ya tenemos en t igual a 0 más, o sea, un instante después en que se cerró el interruptor. Entonces, muy bien, entonces ya el capacitor se empieza a cargar, el capacitor 1 y el capacitor 2 se van a empezar a cargar, se comportan como circuitos abiertos. Se reemplazan entonces el capacitor por un circuito abierto y por un circuito abierto. Entonces, si recordamos, por condición de continuidad, el capacitor no permite cambios bruscos en el voltaje, entonces en intervalos cortos de tiempo, ¿sí? Entonces el voltaje en el capacitor en t igual a 0 menos es igual al voltaje del capacitor igual a t igual a 0 más. Lo mismo ocurre en el voltaje con el capacitor 2, por condiciones de continuidad.
Muy bien, ahora tenemos cuando t tiende a infinito, ya cuando alcanzamos el estado estable. Entonces observamos que el interruptor está cerrado, los capacitores se comportan, como ya están cargados, se comporta como un circuito abierto y un circuito abierto. Muy bien, entonces hacemos el análisis circuital. Esta es la malla número 1 asociada a una corriente número 1 y esta es la malla número 2 asociada a una corriente número 2. Listo. Entonces, si hacemos el recorrido de la malla número 1, tenemos tres elementos. Un elemento activo, que es el que suministra energía, y dos elementos pasivos, que es el elemento activo es la fuente de voltaje de 72 voltios que suministra energía tenemos dos elementos pasivos, que es la resistencia de 2 ohmios, la resistencia 1 de 2 ohmios y la resistencia 2 de 7 ohmios. Muy bien, entonces tenemos que nuestra primera ecuación es menos 72 voltios, que está asociada al elemento activo, a la fuente, más 2 por I1, que es el voltaje asociado a la resistencia 1, más 7I1, que es el voltaje asociado a la resistencia 2. Y esto es igual a 0. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. Luego tenemos que menos 72 más 9I1 es igual a 0. Luego despejamos que 9I1 es igual a 72. Y luego tenemos que, despejando, I1 es igual a 72 sobre 9, igual a 8 amperios. Entonces podemos hallar el voltaje en el condensador 1. El voltaje en el condensador 1, si observamos, el condensador 1 está en paralelo con la resistencia de 2 ohmios. Al estar en paralelo con la resistencia de 2 ohmios, presentan el mismo voltaje. Por tanto, el voltaje en el capacitor 1 es igual a 2 ohmios por la corriente 1, que es igual a 8 ohmios. Esto es igual a 16 voltios. Muy bien, y resolvemos acá en la casilla voltaje en el capacitor 1 cuando en el estado estable es igual a 16 voltios. Luego tenemos que la corriente en la malla 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque el capacitor 2 se comporta como un circuito abierto. Entonces no es posible cerrar el circuito en la malla 2. Entonces la corriente 2 es igual a 0. Luego quedan en una especie de paralelo virtual el capacitor 2 con la resistencia 2 de 7 ohmios. Entonces hacemos si observamos, el voltaje en la resistencia 3 es igual a 0. ¿Por qué? Porque la corriente en la malla 2 es igual a 0. Sería 8 ohmios por la corriente 2, pero la corriente 2 es igual a 0. Entonces sería 0 voltios. Entonces solo queda el voltaje asociado al capacitor 2 y la resistencia de 7 ohmios. Muy bien, entonces hacemos el recorrido en la malla 2. El voltaje en el capacitor 2 menos 7 por la corriente 1 es igual a 0. Luego tenemos que el voltaje en el capacitor 2 es igual a 7 por la corriente 1. Entonces tenemos que el voltaje en el capacitor 2 es igual a 7 ohmios por 8 amperios. Y esto es igual a 56 voltios. Luego tenemos que el voltaje en el capacitor 2 es de 56 voltios en el estado estable, cuando t tiende a infinito. Muy bien muchachos, este era el ejercicio que les quería compartir el día de hoy. No olviden darle me gusta al video y se pueden suscribir a mi canal Javi Rabe. Hasta pronto.